¿Quién soy yo para juzgar el alma de un hombre? ¿Cuánto silencio puede soportar un alma acostumbrada al estruendo de la injusticia? Isabel Vargas se hizo esa pregunta mientras el polvo de décadas se levantaba perezoso bajo sus botas en el zaguán del cortijo El Refugio. El aire de las Alpujarras, denso con el aroma de tomillo y tierra seca, era un bálsamo y una carga. Había huido del ruido de los tribunales sevillanos, de los pasillos cargados de dolor y cinismo, buscando el anonimato en aquel rincón olvidado de Granada que sus abuelos llamaron hogar. Pero el silencio, descubrió en esos primeros días, tenía su propio peso, una quietud que amplificaba el eco de un último caso, el que la había empujado a colgar la toga prematuramente. Afuera, los olivos centenarios, retorcidos como viejos sabios, parecían juzgarla con su indiferencia milenaria. Abrió las contraventanas de madera reseca, dejando que la luz dorada del atardecer invadiera la estancia principal, revelando muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Necesitaba paz, sí, pero quizás también necesitaba recordar qué significaba echar raíces, cuidar algo más que expedientes. El único sonido, aparte del chirrido de las bisagras oxidadas, era el zumbido lejano de un motor, demasiado grave para un coche, demasiado agresivo para una máquina agrícola. Un sonido que instintivamente puso en alerta sus sentidos adormecidos de jueza. Los días siguientes se dedicó a la tarea física de devolverle la vida al cortijo. Limpiar, reparar pequeñas grietas, familiarizarse con el sistema de riego por goteo que apenas funcionaba. En sus escasas visitas al pueblo cercano, un puñado de casas encaladas aferradas a la ladera sintió las miradas. No hostiles, pero sí curiosas, evaluadoras. Era la forastera, la señora de ciudad que había heredado el refugio. En la pequeña tienda de ultramarinos, cuyo dueño, un hombre enjuto llamado Manuel, apenas levantaba la vista, compró lo esencial. Fue allí donde conoció a doña Sofía. La anciana, sentada en una silla baja junto a la puerta, trabajaba el esparto con dedos ágiles y nudosos. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de azabache, no se perdieron detalle de Isabel. «¿La nueva dueña del refugio?», preguntó con voz cascada pero firme. «Que tenga usted buena entrada». Isabel asintió, ofreciendo una sonrisa educada. «Gracias. Es un lugar con mucha historia». Sofía asintió lentamente. «Historia y silencios. Hay que saber escucharlos». Más tarde, en el único bar del pueblo, El Cruce, mientras tomaba un café solo, volvió a oír el rugido de los motores. Esta vez más cerca. Vio pasar media docena de motocicletas potentes, oscuras, conducidas por hombres vestidos de cuero negro. Aparcaron con estudiada arrogancia frente al bar. El líder, un hombre de unos 30 y tantos, con una cabeza de lobo tatuada en el cuello y una mirada que desafiaba al mundo, entró seguido por dos más. «Mateo Lobo Gutiérrez», le susurró el camarero con disimulo, el jefe de los Lobos Negros. El aire del bar se tensó imperceptiblemente. Isabel pagó su café y salió, sintiendo la mirada calculadora del Lobo siguiéndola hasta que dobló la esquina. El silencio de las Alpujarras empezaba a tener nombre y sonido propio. La primera confrontación no tardó. Una tarde, mientras compraba aceite en la tienda de Manuel, entraron dos de los hombres de Lobo. Jóvenes, con esa mezcla de inseguridad y bravuconería. Empezaron a meterse con Manuel, exigiendo una colaboración para la seguridad del valle. Manuel palidecía, incapaz de articular palabra. Isabel observó la escena con la calma gélida que tantos abogados y fiscales habían temido en sala. Cuando uno de los jóvenes agarró una botella de vino caro, la voz de Isabel sonó clara y cortante en el silencio tenso. Artículo 242 del Código Penal. Robo con intimidación. De 2 a 5 años. Y si se considera pertenencia a grupo criminal, artículo 570 bis, se aplica la pena en su mitad superior. Los jóvenes se quedaron paralizados, mirándola con incredulidad. Además, continuó Isabel, mirándolos fijamente, coacciones, artículo 172, multa de 6 a 12 meses o prisión de 6 meses a 3 años. ¿Necesitan que les detalle la jurisprudencia del Supremo sobre la habitualidad? El que sostenía la botella la soltó como si quemara. Balbucearon una disculpa torpe a Manuel y salieron casi corriendo de la tienda. Manuel la miró con una mezcla de terror y gratitud. «Señora, eso ha sido». Isabel asintió. «Una imprudencia por mi parte, Manuel, pero necesaria. Sabía que acababa de pintar una diana en su espalda. Esa noche el rugido de las motos pasó más lento frente al refugio. Una piedra impactó contra una de las contraventanas recién arregladas. No era mucho, pero era un mensaje».
Lobo no toleraba desafíos. Current part characters, 1660. Total characters, 532. Isabel no se acobardó. Al contrario, la vieja jueza que llevaba dentro despertó de su letargo. Empezó a observar, a analizar las rutas que usaban los lobos, sus horarios, los lugares que frecuentaban. Contactó discretamente con el sargento Ramírez, el jefe del pequeño puesto de la Guardia Civil. Ramírez, un hombre corpulento y de gesto cansado, la recibió con escepticismo. La jueza Vargas sabía que había heredado el refugio. Pensé que venía a descansar. Isabel fue directa. Busco paz, sargento, pero no a cualquier precio. Los lobos negros están asfixiando este valle. Ramírez suspiró. Lo sé, señora, pero somos pocos, y ellos son escurridizos. Contrabando, extorsión, y sospechamos cosas peores. Lobo tiene contactos, quizás fuera de España. Se rumorea que con redes mexicanas por la eficiencia que demuestran a veces. Compartió con ella información limitada, rutas conocidas de contrabando por la sierra, nombres de algunos miembros, la dificultad para obtener pruebas sólidas. Isabel escuchó atentamente, su mente legal clasificando datos, buscando patrones. Mientras tanto, el hostigamiento continuaba. Pequeños actos, basura acumulada en su camino, el cable del teléfono cortado, nada grave pero constante, una guerra de nervios. Isabel empezó a fijarse en los miembros de la banda. La mayoría parecían seguir a Lobo ciegamente, pero había uno, Javier, que a veces dudaba. Lo vio un día en la plaza, apartado del grupo, mirando a unos niños jugar con una melancolía impropia de un lobo negro. Descubrió que su madre, viuda y enferma, vivía en el pueblo. Era un posible punto de quiebre. Una mañana, al ir a revisar el sistema de riego de su pequeño olivar, descubrió que alguien había intentado sabotear la bomba de agua. No lo habían conseguido del todo, quizás interrumpidos. Isabel llamó a Ramírez. «Sargento, necesito vigilancia discreta en mi propiedad esta noche. Creo que volverán a intentarlo». Ramírez, aunque reticente a usar sus escasos recursos para proteger a la jueza retirada, accedió. Esa noche Isabel no durmió. Desde una ventana oscura observó con unos viejos prismáticos de su abuelo. Cerca de la medianoche, dos figuras se acercaron sigilosamente al olivar. Ramírez y un agente, escondidos estratégicamente, los interceptaron cuando manipulaban la bomba. Eran dos de los miembros más jóvenes y torpes de los lobos. La detención fue limpia. Al día siguiente, Isabel fue a hablar con ellos al cuartelillo. Estaban asustados. «Lobo nos obligó», dijo uno. Isabel los miró sin dureza, pero con firmeza. Habló con Ramírez. «Sargento, estos chicos son peones. Lobo los sacrificará sin dudar, y si les ofrecemos algo distinto». Ramírez arqueó una ceja. «¿Distinto?» «Una alternativa», explicó Isabel. «Colaboración a cambio de una posible atenuación. Pero no solo información. Trabajo. Tengo un olivar que necesita manos, muros de piedra seca que reparar. Doña Sofía podría enseñarles artesanía, algo real, tangible». Ramírez dudaba. «Eso no es procedimiento habitual». «La situación tampoco lo es», replicó Isabel. «Si queremos romper esto, necesitamos ofrecer una salida, no solo castigo». Finalmente, Ramírez accedió a explorar la vía, con muchas reservas. Isabel habló con los detenidos, les expuso la oferta. Trabajo duro bajo supervisión, aprender un oficio, alejarse del lobo, a cambio de que ella intercediera por ellos. Uno se negó rotundamente, el otro dudó, pero aceptó. Y entonces, para sorpresa de todos, Javier se presentó voluntariamente en el cuartelillo. «He oído lo que propone, señora. Si ellos aceptan, yo también quiero entrar. Estoy harto de esta vida». Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una desesperación que convenció a Isabel y a un atónito Ramírez. Tenían 3 candidatos para un experimento sin precedentes en Valle de las Sombras. El programa piloto comenzó con más dificultades que entusiasmo. El trabajo era duro. Restaurar los bancales del olivar bajo el sol implacable, acarrear piedras para los muros, aprender la paciencia infinita que requería el esparto bajo la tutela de doña Sofía, quien había aceptado ayudar con su pragmatismo habitual. Manos ociosas, taller del diablo, sentenció. Isabel supervisaba con una disciplina tranquila, pero férrea. No era una terapeuta, era una jueza aplicando principios de orden y consecuencia a una nueva tarea. Exigía puntualidad, esfuerzo y respeto mutuo. La desconfianza del pueblo era palpable. Murmullos, miradas de reojo, algunos vecinos evitaban cruzar palabra con los chicos de la jueza. Los lobos leales no tardaron en actuar, burlas, amenazas veladas. Una noche, alguien pinchó las ruedas de la vieja furgoneta que usaban para ir al cortijo.
Javier, que empezaba a mostrar una sorprendente capacidad de liderazgo tranquilo entre el pequeño grupo, apretó los puños, pero no respondió a la provocación. «Tenemos trabajo que hacer», dijo simplemente. Isabel observaba las dinámicas. Las viejas tensiones entre ellos, la resistencia al esfuerzo, pero también los pequeños destellos de cambio. La satisfacción en la cara de uno al terminar un tramo de muro, la concentración de otro mientras Sofía le enseñaba a trenzar el esparto, la creciente camaradería basada en el sudor compartido y no en el miedo al lobo. Ramírez pasaba ocasionalmente, escéptico pero intrigado. Veía orden, trabajo, una rutina que contrastaba brutalmente con la vida anterior de aquellos jóvenes. Empezó a creer, muy a su pesar, que quizás la jueza no estaba tan loca. Isabel, por su parte, encontraba una extraña satisfacción en aquella tarea. Ver crecer algo, reparar lo roto, ofrecía una recompensa más inmediata y tangible que las sentencias judiciales. Era una forma diferente de buscar justicia, más pegada a la tierra, a las personas. Lobo Gutiérrez no era estúpido. Veía cómo su autoridad se erosionaba, cómo la iniciativa de la jueza representaba un desafío directo a su control. La deserción de Javier y los otros era una afrenta intolerable. Necesitaba dar un golpe ejemplarizante, uno que recordara a todos quién mandaba en Valle de las Sombras. Su objetivo, el olivar del refugio, el símbolo viviente del programa de Isabel. Quemarlo hasta los cimientos. El plan era atacar durante la noche de la primera tormenta de otoño, aprovechando el caos y la oscuridad. Pero Lobo no contaba con la transformación de Javier. El joven, ahora plenamente comprometido con su nueva vida y sintiendo una deuda de lealtad hacia Isabel y Sofía, se enteró del plan a través de un antiguo contacto dentro de la banda que aún confiaba en él. Con el corazón en un puño, acudió a Isabel. «Señora Vargas, Lobo va a atacar. Quieren quemar el olivar esta noche». La calma de Isabel fue instantánea, su mente estratégica activándose. «Gracias, Javier. Has hecho lo correcto. Ahora, escucha atentamente». Contactó de inmediato a Ramírez. «Sargento, tenemos confirmación. Ataque inminente esta noche. Necesito a todos sus hombres disponibles». Luego reunió a los pocos guardianes de la sierra, como empezaban a llamarse a sí mismos en voz baja. «Esta noche defenderemos lo que hemos construido, no con violencia, sino con inteligencia y valor. Confío en vosotros». Finalmente, habló con doña Sofía y otros vecinos clave que empezaban a ver el programa con mejores ojos. «Necesitamos vuestra ayuda, no para luchar, sino para proteger». La noche cayó densa y eléctrica. La tormenta estalló con furia sobre las Alpujarras. Rayos iluminaban fugazmente la sierra mientras el viento aullaba entre los barrancos. Era la cobertura perfecta para los lobos. El rugido de una docena de motos se acercó al refugio, amortiguado por la lluvia torrencial. Lobo lideraba el grupo, con bidones de gasolina atados a las motos. Esperaban encontrar el cortijo indefenso, a la jueza y sus corderos acobardados. Pero Isabel había preparado el terreno. Siguiendo sus instrucciones, Ramírez y sus hombres habían establecido controles discretos en los accesos clave, no para detenerlos directamente, sino para canalizarlos. Los guardianes, armados con poco más que herramientas agrícolas y su determinación, estaban apostados en puntos estratégicos del olivar, comunicándose con viejos walkie-talkies. Y la comunidad respondió. Al acercarse las motos al camino del cortijo, las campanas de la pequeña iglesia del pueblo empezaron a repicar frenéticamente, un sonido extraño y discordante en medio de la tormenta. Luces potentes, faros de tractores, focos de trabajo, se encendieron desde puntos inesperados en las laderas, deslumbrando y desorientando a los motoristas. Vecinos apostados en cruces clave hicieron sonar silbatos y bocinas, creando una cacofonía que rompía la cohesión del ataque. Los lobos, sorprendidos y confundidos por aquella resistencia inesperada y descentralizada, empezaron a dudar. Algunos intentaron desviarse por senderos secundarios, pero se encontraron con obstáculos improvisados, troncos, piedras colocados por los vecinos. En el olivar, los guardianes, dirigidos por Javier, no buscaron el enfrentamiento directo. Usaron su conocimiento del terreno para aparecer y desaparecer entre los árboles, apagando pequeños conatos de incendio que los lobos intentaban iniciar, creando confusión, haciendo que el grupo atacante se dispersara. Lobo, enfurecido, intentó reagrupar a sus hombres, gritando órdenes que se perdían en el fragor de la tormenta y el ruido organizado por el pueblo. Se sintió atrapado, expuesto. Fue entonces cuando Isabel ejecutó la parte final de su plan.
Conocía, gracias a Javier, una antigua ruta de escape que Lobo solía usar, un sendero estrecho que bordeaba un barranco. Ramírez y sus hombres esperaban allí en silencio. Cuando Lobo, sintiéndose acorralado, intentó la huida por su vía segura, se encontró de frente con la Guardia Civil. La detención fue rápida, casi anticlimática. Sin su líder, el resto de los lobos se dispersó en la noche, derrotados no por la fuerza bruta, sino por la estrategia. La unidad y el coraje tranquilo de una jueza retirada y una comunidad que había decidido defender su futuro. Sin su líder, el resto de los lobos se dispersó en la noche, derrotados no por la fuerza bruta, sino por la estrategia, la unidad y el coraje tranquilo de una jueza retirada y una comunidad que había caído. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave y luego a una primavera tímida en las Alpujarras. Valle de las Sombras recuperaba lentamente su pulso habitual, aunque algo había cambiado para siempre. Mateo Lobo. Gutiérrez esperaba juicio en prisión preventiva. Las pruebas acumuladas por Isabel y Ramírez, incluyendo testimonios de los guardianes y pruebas de sus conexiones con redes mayores, auguraban una larga condena. Algunos de sus lugartenientes también habían sido detenidos, otros habían desaparecido. Los Lobos Negros, como fuerza dominante, se habían disuelto, aunque la sombra del crimen organizado persistía en la región como una amenaza latente. El programa en el refugio continuaba, ahora con una docena de participantes. Los guardianes de la sierra ya no eran un experimento, eran una realidad. Trabajaban en el olivar, que mostraba una cosecha prometedora. Habían restaurado gran parte de los muros de piedra del cortijo, bajo la tutela de doña Sofía y otros artesanos locales que se habían sumado tímidamente, aprendían oficios, esparto, cerámica, carpintería. La integración en el pueblo era lenta, un proceso delicado de reconstruir confianza. Ya no había hostilidad abierta, pero sí una cautela persistente que solo el tiempo y las acciones podrían disipar. Habían ganado un respeto ganado a pulso, especialmente después de su valiente defensa durante la noche de la tormenta. Javier se había consolidado como el líder informal del grupo, un joven serio y trabajador que inspiraba confianza. Su relación con Isabel era de profundo respeto mutuo, casi filial, aunque ninguno de los dos lo expresara abiertamente. Isabel Vargas había encontrado en aquel rincón perdido una forma de ejercer la justicia más satisfactoria que cualquier sentencia dictada desde un estrado. Era la justicia de la restauración, de la segunda oportunidad, del trabajo paciente. Su cortijo, el refugio, se había convertido realmente en eso, un refugio para almas perdidas y un faro inesperado de esperanza. Su relación con doña Sofía era ahora una amistad sólida, tejida con silencios compartidos y cafés al atardecer. Ramírez colaboraba abiertamente, viendo el programa como una herramienta útil, aunque poco ortodoxa, para la prevención. Una tarde dorada de finales de otoño, Isabel estaba sentada en el porche del cortijo, observando cómo el sol se hundía tras las cumbres violáceas de la sierra. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. A lo lejos se oían las voces apagadas de los guardianes terminando su jornada en el taller de carpintería improvisado en el antiguo establo. Doña Sofía se acercó con 2 tazas humeantes. Un poco de infusión de la sierra, hija, para el fresco que empieza. Se sentó junto a Isabel en el banco de piedra. Permanecieron en silencio un rato, una costumbre que habían desarrollado. ¿Pensando?, preguntó finalmente Sofía. Isabel asintió. En lo frágil que es todo esto, en lo fácil que sería que se torciera. Sofía tomó un sorbo de su infusión. La vida en la sierra siempre ha sido frágil, Isabel, como los almendros en flor con helada tardía. Pero resistimos. Se cuida lo que se puede, se llora lo que se pierde y se sigue adelante. Miró hacia el Chachos. Están echando raíces, lentas pero fuertes, como los olivos. Javier salió del taller, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se acercó al porche. Señora Vargas, doña Sofía, hemos terminado por hoy. Mañana empezamos con las vigas del techo nuevo. Había una seguridad tranquila en su voz, una dignidad que no tenía un año atrás. Buen trabajo, Javier, dijo Isabel. ¿Todo bien? Javier asintió. Sí, cansados, pero bien. Antonio, el que llegó hace un mes, el que tenía problemas, hoy ha sonreído por primera vez mientras lijaba una tabla, de verdad. Una pequeña victoria, pero significativa. Isabel sintió una calidez que iba más allá de la infusión. Quizás la jueza cínica no había desaparecido del todo, pero había aprendido a valorar esas pequeñas pruebas de que la redención
aunque difícil y llena de obstáculos, era posible. Miró el olivo centenario en el centro del patio, el que habían estado a punto de dar por muerto, y que ahora, gracias al cuidado constante de los guardianes, mostraba brotes verdes y tenaces. Un símbolo silencioso de su propia transformación y la de aquel lugar. El sonido lejano de una moto solitaria rompió brevemente la quietud. Un recordatorio de que la oscuridad nunca desaparecía del todo, pero ya no infundía miedo, solo vigilancia. Valle de las Sombras había aprendido a defender su luz, y en el corazón de todo una jueza retirada había encontrado no la paz que buscaba, sino un propósito mucho más profundo y resonante. Había construido un refugio, y al hacerlo se había salvado a sí misma. El juicio de Mateo, Lobo. Gutiérrez fue un acontecimiento seguido con expectación contenida en toda la comarca. Isabel no asistió, pero siguió las noticias a través de Ramírez. Las pruebas eran contundentes, testimonios de los guardianes rehabilitados, pruebas forenses del intento de incendio, documentación sobre la red de contrabando que Ramírez e Isabel habían pacientemente recopilado. La defensa intentó desacreditar a los testigos, pintándolos como delincuentes buscando favores, pero la serenidad y coherencia de Javier en el estrado impresionaron al tribunal. Lobo fue condenado a una pena significativa, no solo por los delitos locales, sino también por pertenencia a organización criminal, gracias a las pruebas que apuntaban a sus conexiones externas. La noticia fue recibida en Valle de las Sombras con alivio, pero sin celebraciones ruidosas. Era el cierre de un capítulo doloroso, no una victoria gloriosa. La vida seguía, y el verdadero trabajo era consolidar lo construido. El programa del refugio se estabilizó. Ya no era un experimento, sino una pequeña institución local. Recibían algunas ayudas modestas de servicios sociales, pero se financiaba principalmente con la venta del aceite de oliva virgen extra que producían y la artesanía que elaboraban los guardianes. La calidad de sus productos, supervisada por Isabel y Sofía, empezó a ganar reputación. Llegaron nuevos participantes, jóvenes derivados por Ramírez o por trabajadores sociales de pueblos cercanos. Chicos en riesgo que veían en el refugio una última oportunidad. No todos lo conseguían. Hubo recaídas, abandonos. Isabel aprendió a manejar la frustración, a entender que no podía salvar a todos. Pero cada éxito, cada joven que encontraba un camino, reforzaba su convicción. Los guardianes de la sierra se convirtieron en una presencia familiar en el pueblo. Colaboraban en tareas comunitarias, ayudaban a los ancianos, reparaban cosas. La desconfianza inicial se transformó en una aceptación pragmática, a veces incluso en afecto. Eran los chicos del refugio, parte del tejido social, con sus historias difíciles, pero con un futuro posible. Un día llegó una carta inesperada para Isabel. Era de una asociación de jueces para la democracia, invitándola a compartir su experiencia en un congreso sobre justicia restaurativa y alternativas a la prisión. Al principio dudó. Había dejado atrás ese mundo. Pero Sofía la animó. El mundo necesita saber que hay otras maneras, Isabel. Lo que has hecho aquí es importante. Isabel preparó su ponencia con cuidado. No habló de teorías legales abstractas, sino de historias concretas. De Javier, de Antonio, del trabajo duro bajo el sol, de la paciencia de Sofía con el esparto, de la dignidad recuperada a través del esfuerzo y la pertenencia. Habló de la justicia, que no solo castiga, sino que intenta reparar, reconstruir, ofrecer una oportunidad real de cambio. Su intervención fue recibida con un silencio atento, seguido de un aplauso cerrado. Varios colegas se acercaron después, interesados, escépticos algunos, pero intrigados. La jueza Vargas, la implacable, mostraba una faceta desconocida. Al regresar al refugio sintió que algo se había completado. Había reconciliado sus dos mundos, el de la ley formal y el de la justicia vivida día a día en aquel valle recóndito. Ya no era una jueza retirada escondiéndose del mundo, sino una mujer que había encontrado una nueva forma de servir a los principios en los que siempre había creído. Una tarde, mientras paseaba entre los olivos con Javier, ahora encargado del pequeño grupo de nuevos aprendices, él le dijo: «Sabe, señora Vargas, a veces pienso en Lobo, en lo que podría haber sido si». Isabel detuvo su paso. «Todos tomamos decisiones, Javier. Él tomó las suyas. Vosotros estáis tomando las vuestras cada día. Eso es lo que importa». Javier asintió, pensativo. «Sí, supongo que sí. Aquí aprendemos a construir. Él solo sabía destruir».
Siguieron caminando en silencio, mientras el sol poniente teñía de oro las hojas plateadas de los olivos. El trabajo continuaba. Las raíces se hacían más profundas. El refugio resistía. Los años pasaron, trayendo consigo una estabilidad tranquila pero laboriosa a Valle de las Sombras y al refugio. El programa se consolidó, aunque Isabel siempre se resistió a que creciera demasiado, prefiriendo mantener su escala humana, donde cada persona importaba, donde el contacto directo era posible. No somos una fábrica de redención, solía decir. Somos un taller de reparación de vidas, y eso requiere tiempo y cuidado individual. Los guardianes de la sierra se convirtieron en un ejemplo discreto pero conocido en la provincia. Algunos, tras pasar un par de años en el programa, encontraban trabajo fuera, en la construcción, en la agricultura, en talleres artesanales. Otros, como Javier, decidieron quedarse, formando el núcleo veterano que ayudaba a los recién llegados, transmitiendo no solo habilidades, sino también los valores de esfuerzo, respeto y comunidad que habían aprendido. Javier se casó con una chica del pueblo y formó su propia familia, un símbolo viviente de la integración y la segunda oportunidad. Doña Sofía, aunque más encorvada por los años, seguía siendo el alma sabia del refugio, enseñando, escuchando, ofreciendo sus infusiones y su perspectiva terrenal. El sargento Ramírez, ascendido a brigada, a menudo ponía el refugio como ejemplo en reuniones con otros mandos, hablando de cómo la colaboración comunitaria y un enfoque diferente podían lograr resultados donde la pura represión fracasaba. Isabel Vargas envejecía con serenidad en su cortijo. Ya no era la figura imponente y distante de la jueza, sino una parte integral del valle. Seguía supervisando el programa con su mente lúcida, pero delegaba cada vez más en Javier y en el equipo que se había formado. Pasaba más tiempo cuidando de sus rosales, leyendo bajo la sombra del olivo centenario, o simplemente escuchando el silencio de la sierra, un silencio que ya no era vacío, sino lleno de vida, de trabajo, de historias de resiliencia. Current Part Characters, 1991, Total Characters, 1264.006. Una mañana, mientras Isabel tomaba su café en el porche, vio acercarse una motocicleta por el camino polvoriento. No era una de las motos ruidosas y amenazantes del pasado, sino una moto de turismo, conducida por un hombre de mediana edad con aspecto cansado pero pulcro. El hombre aparcó, se quitó el casco y miró alrededor con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se acercó a Isabel. «Perdone, ¿es este el refugio, la señora Vargas?» Isabel asintió. «¿Puedo ayudarle?» El hombre tragó saliva. «Mi nombre es... Bueno, eso no importa ahora. Yo fui uno de los lobos negros, de los que huyeron aquella noche de la tormenta. He estado fuera, dando tumbos. Me enteré de lo del lobo, de lo que pasó después de esto. Hice un gesto vago hacia el cortijo, hacia los talleres donde ya se oía el rumor del trabajo. He oído que aquí dan una oportunidad». Isabel lo observó en silencio por un momento. Vio el miedo en sus ojos, pero también un atisbo de desesperación, de genuino deseo de algo diferente. No había promesas fáciles en su mirada, solo la cruda realidad de un hombre que había tocado fondo. ¿Está dispuesto a trabajar duro?, preguntó Isabel, su voz tranquila. ¿A seguir las reglas? ¿A respetar a esta comunidad? El hombre asintió con vehemencia. Sí, señora, a lo que sea. Estoy cansado de huir. Isabel se levantó. Venga conmigo. Hablemos con Javier. Él le explicará cómo funcionan las cosas aquí. Mientras caminaban hacia los talleres, Isabel pensó en la fragilidad y la fuerza de la esperanza. El refugio no era un milagro, era el resultado de un esfuerzo constante, de creer en la posibilidad del cambio, incluso cuando todo parecía perdido. Era la prueba de que, a veces, la justicia más profunda no se encuentra en los códigos, sino en el corazón de una comunidad dispuesta a ofrecer, no olvido, pero sí una segunda oportunidad para reconstruir. El sol de la mañana iluminaba los bancales del olivar y el aire olía a tierra fértil y a madera recién trabajada. El silencio seguía allí, pero ahora era un silencio lleno de promesas. La conversación con Javier fue larga y seria. El antiguo lobo escuchó con atención, sin interrumpir, mientras Javier le explicaba las normas estrictas, las expectativas de trabajo, la necesidad de ganarse la confianza día a día. No había atajos. Al final, el hombre asintió. Entendido. Estoy listo. Comenzó al día siguiente, uniéndose al grupo más nuevo en las tareas más básicas: limpieza, acarreo de materiales, preparación del terreno para una nueva plantación de almendros.
Era un trabajo agotador, humilde, muy alejado de la falsa libertad de su vida anterior. Isabel lo observaba discretamente. Veía su lucha interna, el orgullo herido batallando contra la necesidad de empezar de cero. Veía también cómo los otros guardianes, los que llevaban más tiempo, lo trataban con una mezcla de cautela y solidaridad profesional. No había juicios abiertos, pero tampoco una bienvenida cálida. Tenía que demostrar su valía. Pasaron semanas. El hombre perseveró. Cumplía sus tareas sin quejarse, aprendía lentamente, empezaba a integrarse en la rutina del trabajo. Una tarde Isabel lo encontró sentado solo junto al muro del olivar, mirando sus manos callosas y sucias. ¿Un día duro?, preguntó suavemente. Él levantó la vista, sorprendido. Sí, señora, pero es un cansancio bueno, diferente. Hizo una pausa. Nunca pensé que podría sentirme útil. Isabel asintió. El trabajo dignifica, dicen, pero creo que es más que eso. Es encontrar tu sitio, aportar algo, construir en lugar de destruir. Se quedaron en silencio, mirando cómo las sombras se alargaban sobre el valle. En ese momento, Isabel supo que aquel hombre, como tantos otros antes que él en el refugio, tenía una oportunidad real. No estaba garantizado, el camino sería largo y lleno de posibles tropiezos, pero la puerta estaba abierta. Y eso, en sí mismo, era una forma de justicia. Una primavera, años después de aquella noche de tormenta que lo cambió todo, Valle de las Sombras celebró su fiesta patronal con una alegría que no se recordaba en mucho tiempo. La plaza estaba llena de gente, música tradicional andaluza llenaba el aire, y el olor de las tapas y el vino dulce se mezclaba con el de las flores silvestres. Isabel, invitada de honor, observaba la escena desde un banco junto a doña Sofía. Vio a Javier riendo con sus hijos pequeños. Vio a varios de los guardianes, ya no tan jóvenes, charlando animadamente con otros vecinos, sus antiguas diferencias aparentemente olvidadas, o al menos superadas. Vio al hombre que había llegado buscando una última oportunidad, ahora un artesano respetado en el taller de cerámica, mostrando con orgullo una de sus piezas a un turista interesado. El refugio no había borrado el pasado, pero había demostrado que el futuro podía escribirse con otras líneas. Doña Sofía le puso una mano arrugada sobre la suya. «Mire, Isabel, mire lo que ha florecido». Isabel sonrió, una sonrisa genuina y profunda. Sí, había florecido. Contra todo pronóstico, en la tierra árida de la desesperanza, habían conseguido cultivar algo hermoso y resistente. Ya no necesitaba buscar el silencio absoluto. Había encontrado la paz en el murmullo constante del trabajo, en las conversaciones tranquilas al atardecer,